Bienvenidos a este segundo episodio de Amigas Medicinas. Bienvenidas. Qué alegría, Elena, Ay, otra vez sí, acá. qué lindo. ¿Y ahora qué Y vamos a ahora, compartir hoy? y vamos a contarles cómo nos conocimos y por qué estamos haciendo esto, Ay, sí, qué ¿no? lindo. Esta fue tu idea, vamos a contar la verdad. Fue tu Bueno, idea. en realidad hace un año que pensaba hacer este podcast y siempre lo tenía en la cabeza y bueno, pensaba hacer con una amiga y no se dio. Y después conocí a Diana y hablando y nos conocimos en un taller. En un taller de desarrollo personal. Habíamos compartido el mismo curso, pero era virtual, entonces no nos conocíamos. Y se Sí. dio esa posibilidad de hacer ese taller presencial y que trabajábamos en conjunto. Entonces justo me toca trabajar con Elena y después nos fuimos juntas, ¿viste? Cuando pegás onda, decís, enseguida esa energía, ¿no? Que Tal se cual. contagia y que te pones a hablar y como que te gustan las mismas cosas, compartís las mismas cosas. O sea, ¿cuántas personas eran en el curso? Para una cantidad, y a ese taller nos anotamos pocos, Sí, ahí o iban como 20 nomás. eran 20 nomás que quedaban ahí Sí, seleccionados, sí. y nosotras quedamos. Y entonces ahí, y después cuando salimos juntas, y ahí nos pusimos a hablar, y qué era lo que nos ¿Y qué inquietaba, qué era lo que estamos estudiábamos? aprendiendo, que era, bueno, una cantidad de cosas, y lo que queríamos compartir, y hacer, y más Sí. que nada esto de dar, de dar, Ayudar, de acompañar, de ayudar, de claro. estar, y qué podemos hacer, y entonces yo le comenté, bueno, hicimos otras cosas antes. Sí, todo lo que habíamos estudiado, ¿no? Como que todo nos fue llevando al desarrollo personal sin querer. O sea, porque en sí, cosas que vos decís, no tienen nada que ver, pero en sí, sí, tienen que ver. Todo tiene que ver Y con todo. después, y ahí me comentaste que te gustaba mucho la neurociencia. Yo te Sí. dije que estaba haciendo un curso de terapeuta holístico. No sé, como que cosas ahí. Y hoy a mí me encanta leer también sobre neurociencia y no sé qué. Sí, Y cómo funciona el cerebro, me re llama la atención. Me gusta mucho la biodescodificación porque resulta que si tu cerebro, si está el cortisol y que si el estrés y que no sé cuánto, entonces ahí tal cual, y era tu empezamos a tema hablar, también, sí, ¿no? mi tema, me encanta, me encanta. Bueno, a mí me gusta mucho esto del autoconocimiento, de anatomía, del cuerpo, y amo esto del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Cómo funciona, cómo estamos conectados todo con todo, y Claro. entonces y ahí empezamos a hablar, y esto de indagar y de vernos y de observarnos más y Sí, aprender más la una de la otra, y esto de querer compartir nuestro conocimiento con los demás. Entonces dijimos, yo le comenté de esto del podcast y ahí sí. surgió esta hermosa magia Que de compartir, esperemos que, bueno, que realmente les sirva a ustedes también, ¿no? Porque esa es la idea, o tal sea, cual. a nosotras nos encanta conversar, así que cada vez que hacemos un vivo o algo en Instagram, tipo, nos vamos por las ramas porque Nos amamos colgamos. este tema, entonces esperamos que bueno, que también ustedes se entusiasmen y que les ayude, que no sea solo, ¿no? Una charla de decir, ay, ¿qué hablan estas dos? Tal cual, tal cual. Pero yo qué sé, son tantas cosas que nos trajeron hasta acá, porque uno cuando empieza a estudiar todo lo que tiene que ver, me parece a mí, con terapias holísticas, es porque en primero vos andás buscando una ayuda para vos sanar, ¿no? Que fue mi caso. Fue como un quiebre en 2022 de como esa noche oscura del alma que le llaman mucho, ¿viste? Tal cual. Que fue un año tremendo, tremendo. Y en el 2023, en febrero, me encontré con esto. Y dije, voy a hacer este curso de terapeuta holística porque era como que me llevaba a mí a indagarme en mí misma todo lo que, y para descubrir por qué me pasaban las cosas, por qué estaba repitiendo ciertos patrones, ¿no? Y a la vez dije, y después también tengo una herramienta para ayudar, ¿no? Tal cual. Entonces fue como, siempre como que todo viene de un cimbronazo, ¿no? Que todos tenemos en la vida. Y, y por eso también llegar a la conclusión de que nada es malo, no todo lo que te pasa Es malo. es malo, porque Todo en pasa realidad, y sí, claro, aprendemos de todo, ¿no? De sí, cómo tomamos eso que nos pasó de difícil,
de realmente que nos podemos sentir frustradas en el momento, angustiadas y todo lo demás, pero cómo eso lo podemos usar para, para aprender, para saber de cómo realmente, para qué nos pasa, qué podemos hacer con eso que nos pasa. Entonces la idea es esto, ¿no? De compartir de lo que hemos aprendido, de las cosas que nos han pasado. Entonces, eso es magia, ¿no? Es eso de empezar a conocernos más. Yo en neurociencia empecé a estudiar por diferentes situaciones que he vivido. Yo en realidad por un tiempo trabajé, por 11 años trabajé en un hospital y me gustaba mucho sobre el tema de la mente y cómo situaciones que pasaban en el día a día no me afectara tanto. Entonces empecé a estudiar sobre el cerebro, sobre psicología, sobre neurociencias y cómo trabajarlo en mí para que no enfermar, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Y bueno, y esto de anatomía, ¿no? Porque soy masajista, soy kinesióloga, soy cosmetóloga, he estudiado unas cuantas cosas, todo lo que tiene que ver con anatomía y cómo es el funcionamiento del cuerpo cuando nos sentimos mal, cuando surgen ciertas cosas en nuestro cuerpo, cuando tenemos ciertas emociones, entonces cómo esas emociones afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Así que es hermoso. Es un todo, sí. Somos un todo, sí. Tal cual. Y de mi parte eso, ¿no? Indagar qué lleva a que esas emociones nos afecten como nos afectan, ¿no? Sí. Porque viste que distintas situaciones, o sea, la misma situación te va a afectar distinto a vos, a mí, porque todo tiene que ver con la percepción que tiene uno, con las experiencias que tiene uno y sobre todo cómo vivió la infancia uno, ¿no? Tal cual. Que la infancia es donde más te marca la vida, entonces yo qué sé, si en tu infancia te exigían demasiado, de grande vas a ser una persona que se exige demasiado y se va a estresar mucho más que una persona la que pueda vivir más descontracturada. Entonces una situación a la otra persona le va a afectar horriblemente y a la persona que es más descontracturada va a decir, bueno, está, por algo pasan las cosas y lo va a llevar, ¿no? Tal cual. Y lo que, perdón, te dejo. No, dale. Que lo que he aprendido, por ejemplo, yo cuando decidí dejar el trabajo como administrativa en el hospital y empezar a trabajar por mi cuenta, tengo un consultorio, empezar a trabajar por mi cuenta, fue esto de empezar a ver qué cosas me molestaba tal vez de mi familia, que eran más descontracturados, y yo era como que tenía que tener el control de todo. Claro. Y aparte que estaba viviendo ciertas situaciones de estrés. Entonces dije, no, ¿por qué tengo que tener el control de todo? Y eso es un gran paso. Sí. Mirá que hablar con personas que para que dejen ese control es tremendo, ¿eh? Sí, salado. Sí, aparte que tenía un sueldo seguro. Claro. Un consultorio en el centro y me mudé y se tuvo un cambio radical en mi vida. Y eso fue como un cimbronazo, ¿no? Y eso fue el querer conocerme un poco más y nada es fácil. Porque y hay que ser valiente para conocerse, ¿no? Tal cual. Porque también desde la parte terapéutica siempre nos enseñaron, ¿no? Porque a veces uno que empieza a tener un poco más de conocimiento y hablas con una amiga y le decís, no, porque tenés que hacer esto. Y no, la profe no decía, no, ustedes son terapeutas, pero ustedes no le van a decir a la persona lo que tiene que hacer. Tal cual. Y primero preguntarle a la persona, ¿realmente querés cambiar esto? Porque capaz que no. Capaz que en ese momento no, capaz que después sí, pero no obligar. Uno porque quiere andar como con la varita de salvadora por todos lados y decir, ay, no, yo sé cuál es tu problema, vos tenés que hacer esto, lo otro. No, y eso también es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué soltar el control, dejárselo al otro? Vos no tenés nada que ver, es la vida del otro. Claro. Pero es difícil para uno que a veces con la ansiedad uno dice, ay, pero si yo te dije que tenías que hacer tal cosa y hacer tal otra y no lo hiciste y claro, vas a seguir así. Claro, y aparte cuando uno se da cuenta de que lo está viendo, de lo que le está afectando al otro, y es como, ¿cómo no te das cuenta? O sea, lo hablas y es esa impotencia de decir, pero te estoy viendo que te estás lastimando, ¿no? Y es eso, el soltar, no tener el control. Eso no depende de mí, eso depende del otro, y es respirar hondo y es aprender a controlar eso, ¿no? Porque vos no lo manejás. No. Vos manejás y controlás tu vida, no la del otro. Y es muy difícil, más cuando amás a esa persona y ves que se está lastimando, ¿no? Sí. Pero bueno, el estar, el acompañar,
a pesar de, estás viendo todo lo que le está pasando y por las actitudes que está teniendo, y esa persona no lo está viendo. No, y que la otra persona también entienda que vos no sos su salvadora. Porque yo he vivido las dos situaciones, sobre todo con amistades, que por ahí de pronto se cortó la amistad y que te dicen como que no la ayudaste o que no ayudaste a otra amiga o que fulana está mal y vos. Es la decisión de cada uno, o sea, mejorar es la decisión de cada uno y en este soltar el control, como vos decís, está también eso. No, o sea, yo puedo ir hasta donde la persona me permite. Yo no puedo, yo no soy salvadora y no puedo obligar a la gente, o sea, y tampoco la gente puede esperar que yo la salve, Tal cual. ¿no? Es Cada ese, uno se tiene que hacer cargo de su vida. tal cual. Es ese Sí, indagar en cada uno, ¿no? Que no es fácil porque la no. mayoría, o sea, hay mucha gente que no le interesa, ¿no? Y está ese dedito señalador que, porque vos no me ayudaste, vos Sí, no estuviste, vos no, y no. O sea, uno cada uno tiene que está, trabajar en uno sí, y lo que yo pueda estar acompañándote y pudiendo estar en esos momentos, estoy, ¿no? Pero no soy tu salvadora, ¿no? Porque claro, muchas veces nos ponemos esa capa de la superheroína sí. y no. Y no. Y sobre todo, capaz que cambiamos de tema acá y lo dejamos para otro podcast, las mujeres con sus parejas. Tal cual. Pero sí, creo que es un tema más extenso para Es otro, más extenso, es más de extenso. cuando queremos salvarlos, Tal ¿no? Nos cual. ponemos en el rol de mamá, o nos ponemos en el rol de... Eso ya es más complicado. Pero lo dejamos para otro, es un tema muy extenso, me Es parece. extenso, Sí, lo dejamos para el otro podcast, sí, para el otro episodio. ahí está. Pero bueno, esperemos que bueno, si esto realmente te resonó, te acordaste de alguna amiga, algún amigo, compartilo, Sí, compartilo. Seamos luz para otros y seamos esto de compartir y comentar también abajo qué es lo que te gustó, qué es lo que te gustaría que hablemos, sí, porque está buenísimo esto, ¿no? Esto claro, de crecer todas, todos sí. juntos, todos y todos, ¿no? Sí, yo siempre digo que esto es como un aporte, o sea, crecer uno mismo y hacerse bien a uno mismo y trabajar en uno mismo es un pequeño aporte a la sociedad de cada uno, porque, ¿no? La sociedad somos todos y nos quejamos de que la sociedad está muy loca y que la sociedad esto y que la gente mira cómo está, pero bueno, nosotros somos parte de esa gente, Tal entonces cual. tomemos las riendas en el asunto en lo que nosotros podemos, que es ir sanando nosotros para no mañana tener un choque en la calle y no reaccionar como un loco, ¿no? Porque si ay, mira cómo reaccionó fulano, bueno, fulano le falta manejar le falta inteligencia emocional. Tal cual. Entonces, por tanto estrés, por tanto uno salta mal en el momento que puede, ¿no? Porque uno viene como cansado, estresado por mil cosas, pero justo te pasó eso y justo te lo cruzaste vos y justo te la llevaste vos de arriba. Entonces, si uno aprende a gestionar sus emociones, a mirar para adentro, a tomar, ¿cómo es? A tomar decisiones que no te estresen tanto, Tal cual. vas a reaccionar diferente. Esto del autoconocimiento es amor propio, ¿no? Cuando uno está llenito de amor propio, Mm, es lo que va también a devolver a los demás. Es ese sí, amor, ¿no? Y es compartir y es dar amor, amarte y dar amor. Cuando uno está lleno de amor, puede compartirlos con otro y esta es la idea de este podcast, sí, el amor, el autoconocimiento, amarnos y amar a los demás para poder para entenderlos. poder entender y para hacer una mejor sociedad, Sí, un mejor lugar de vivir en este mundo. claro, porque a veces uno se enoja con alguien y vos decís, pero quién sabe qué le pasó a esa persona antes de llegar acá, ¿no? O lo que está atravesando. Y si vos estás tranquilo, podés decir, está pobre, capaz que le está pasando algo, y bueno, y justo reaccionó así conmigo, y a mí no me importa, o sea, no es que no me importe, digo, pero digo, tal, no me voy a enojar con esa persona, ni le voy a responder, pero es que vos tenés que estar tranquilo de este lado para poder tener esa reflexión, porque Tal si cual. no terminas también enojándote con el otro y ya Sí, todo. pero esto capaz queda para otro episodio También. también. Así que seguimos en el próximo episodio hablando de mucho más. Y de lo que vos quieras, nos comentás acá abajo que hablamos y compartimos esto. Con muchísimo amor para ustedes. Así que este podcast
de Amigas Medicina. Chao.